Buenos días, chicos, ¿qué tal? Por favor, me confirman que me escuchan correctamente. Estamos en el aula 24. El horario es de 10:05 a 11:55 y nos corresponde el curso de literatura. Entonces vamos a hoy día comenzar con algunos temas generales y luego vamos a incorporar ya las temáticas de literatura universal. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Liliana Mejía y voy a ser su profesora en este ciclo de verano. Cualquier consulta entonces sobre este curso o sobre las claves de nuestra práctica en el curso, lo consultan con la profesora Mejía. Nuevamente entonces me confirman que sí se escucha, sí me dicen que sí. Así que está bien. Gracias, les agradezco por las respuestas. Es muy importante si es que alguien dejara de ver diapositivas o de escuchar bien, que lo avise por el chat, de modo que contrastamos, porque si es solo una persona puede ser su señal, pero si son varios puede que sea mi señal o incluso que sea la plataforma. Entonces, buenos días con todos. En pantalla vemos lo que vamos a avanzar hoy día. Como sabemos, son sesiones en las que vemos prácticamente 2 horas de clase. En principio vamos a hablar de géneros y figuras literarias y luego ya hablemos de literatura universal en la época antigua, medieval y moderna. El curso de literatura está dividido en dos bloques. La primera parte, o las primeras 4 semanas, están dedicadas a hacer un panorama de autores, obras y características de la literatura universal, española, hispanoamericana y peruana. Estas son las 4 primeras semanas. Y luego hacemos un cambio y en las últimas semanas lo que vamos a hacer es el análisis de 2 novelas. En nuestro ciclo nos toca hablar de Crimen y Castigo y de Los Ríos Profundos. Entonces, tenemos 2 obras que vamos a ver a lo largo de varias semanas con detalle, como para entenderlas más a profundidad, como para poder responder preguntas más específicas sobre ellas y un poco también para entender o para adentrarnos en lo que es el análisis de obras literarias, cómo se analizan más a detalle algunas novelas en este caso. Entonces, este es nuestro temario, la estructura de las clases. Nuevamente, buenos días con los que están ingresando. Y aquí tenemos de manera más detallada el contenido de hoy. Comencemos con géneros y figuras y luego entremos ya a literatura griega, medieval y moderna. Nuevamente es una vista panorámica, no nos vamos a detener en todo esto, nos vamos a detener solo en algunas obras como Edipo Rey y Romeo y Julieta, pero el resto lo vamos a ver de manera más general. Entonces, los primeros puntos que vamos a ver son ciertos conceptos de teoría. ¿Cuáles son los géneros? ¿Cuáles son las figuras literarias? En primer lugar, los géneros tienen que ver con clasificaciones, grupos, por decirlo así, acumulación de obras que tienen características en común. Entonces, el género épico es uno de los géneros que viene desde la antigüedad, que tiene características específicas y que es distinto, que tiene características distintas al género lírico y al género dramático. Estos son los 3 grupos o categorías que vamos a utilizar nosotros en todas las obras que veamos en la clase, a lo largo de todo el ciclo, y en general podríamos catalogar todas las obras en grandes grupos que son estos géneros. Tenemos que poder diferenciar. ¿Por qué una obra de César Vallejo no es igual a una de Vargas Llosa, a una de García Lorca?
porque básicamente tienen características distintas. Se han agrupado, ¿no? En estas categorías, que son los géneros, se han agrupado según sus características o cualidades que tienen en común. ¿Qué características tienen? Veamos primero el género épico. El género épico te cuenta eventos, sucesos, te cuenta qué pasó primero y qué pasó después y cuál fue la consecuencia. A ello le llamamos una narración. Decimos que el género es esencialmente narrativo porque básicamente te describe sucesos, uno tras otro, en torno a personajes, a un personaje o varios personajes principales. Entonces, primero, de repente, ¿no? En la novela el personaje es un niño, luego es un adolescente y luego es un adulto. En medio de ese proceso de crecimiento va a diferentes sitios, puede que vaya al colegio, a la universidad. Entonces describe espacios, objetos, elementos y también personajes, tanto los principales como a los que aparecen solo de vez en cuando y que no son tan importantes. Todos ellos conforman la narración. Por esto, porque te habla de elementos, digamos, del mundo observable, de lo que llamamos el mundo objetivo, ¿no? El mundo exterior, por decirlo de algún modo sencillo, que se puede describir y porque se puede narrar, es que hablamos de un género épico. El género épico está representado por las novelas y los cuentos en la época moderna. Nosotros conocemos sobre todo más novelas y cuentos, ¿no? Un montón. Novelas de Vargas Llosa, por ejemplo, aquí, que sería muy famoso, nuestro premio Nobel peruano. O cuentos de Julio Rabón Ribeiro, que es uno de los cuentistas más conocidos también de Perú. En nuestro caso, además, vamos a ver una novela rusa que analizamos en las últimas semanas y que se llama Crimen y Castigo. Es una novela extensa que te cuenta sucesos en torno a el personaje central, que es Rodion Raskolnikov, además un asesino, y que buena parte de la intriga es saber si va a sufrir cárcel, si lo van a encerrar o no, cómo va a ser su suerte, en qué va a terminar pues su crimen. Y entonces las novelas y los cuentos se han hecho muy populares en torno al género épico. Sin embargo, el género épico viene desde tiempos más antiguos, y hay las famosas epopeyas como Ilíada y Odisea, que son estos relatos sobre héroes antiguos de la antigüedad griega, de las guerras de ese entonces, y que se describen también entonces en torno a hechos heroicos en las antiguas epopeyas, ¿no? Y el género épico tiene temas distintos, ¿no? Mientras en Crimen y Castigo podemos seguir las pistas de un joven que es al mismo tiempo inteligente, pero algo frío, calculador, un asesino, al fin del cabo, que es lo que pasa en Crimen y Castigo. En otras novelas, como en Werther, podemos seguir la historia más bien de un joven enamorado, soñador, que además se ha enamorado de la persona equivocada, por decirlo de algún modo, porque se enamora de alguien que está casada, ¿no? Que es un amor imposible. Entonces, pueden haber temas diversos y personajes muy distintos. Sin embargo, son ambas novelas del género épico. Luego tenemos el género lírico, y es muy distinto, ¿no? Mientras que el género épico era objetivo, te contaba sobre lugares, sobre personajes, sobre acciones. El género lírico es más bien subjetivo, te habla de emociones, pensamientos, sentimientos que están al interior del personaje, al interior de, en este caso, la voz poética. Entonces, cuando hablamos de subjetividad, son emociones, son también
sentimientos o pensamientos incluso. Y nuevamente los temas son diversos, ¿no? Porque tendemos a creer que la poesía, o se tiende a difundir mucho más poesía de repente sentimental o amorosa, pero en realidad hay poesía de temas como la muerte o la angustia, la soledad. Entonces, todo lo que sea subjetivo, o sea, que haga reflexionar al sujeto, entraría dentro de este género lírico. Y finalmente el género dramático, que también se le conoce pues como teatro, aunque en realidad estas obras dramáticas, hablaríamos de obras dramáticas en específico, y el lugar es el teatro, no el lugar físico de la representación. En este caso el género dramático mezcla la objetividad y la subjetividad. Tenemos que por un lado hay escenarios, paisajes, lugares, que sería el objetivo, y por otro lado hay emociones, sentimientos, pensamientos, que sería lo subjetivo. Entonces tienes una mezcla de ambos elementos. En una obra pues como Romeo y Julieta, que nosotros vamos a ver también, tenemos descrita pues la ciudad de Verona, que es el lugar en el que se ambienta la tragedia, la obra, que sería el objetivo, ¿no? Sabemos que estamos en esta ciudad, que se trata de un contexto italiano, con familias italianas, en este pequeño pueblo, en esta pequeña ciudad italiana. Y por otro lado tenemos la subjetividad, que serían ya las emociones, sobre todo el desborde de lo pasional en torno a los jóvenes enamorados. Entonces, eso es subjetivo. Sin embargo, lo que distingue el género dramático de lo anterior es que básicamente tenemos actores representando, como dice aquí, acciones. Entonces, dos componentes importantes: que hablen, o sea, que haya diálogo. Los actores entre ellos intercambian también diferentes acciones, ¿no? Pensemos en, por ejemplo, se pueden abrazar en un momento, pueden pelearse en otro momento. Ahí estamos hablando entonces de actuación, de acción, y también intercambian diálogo. Sin esos dos componentes no habría teatro. Y esa es además la base, ¿no?, de la representación de actores en la modernidad. Tenemos acción y diálogo como parte de la representación. Además es muy importante eso, ¿no?, que el género dramático está hecho para ser representado. Eso significa que si bien nosotros podemos conseguir un libro, ¿no?, de una obra dramática en la que está por escrito, en realidad esa obra está pensada, diseñada, creada para verla en un escenario, representada y actuada por los personajes. Entonces Romeo y Julieta la podemos obviamente leer, pero la obra en realidad está pensada para ser actuada. Y eso la hace muy distinta de las otras obras, ¿no? Ni el género épico ni el género lírico tienen esa cualidad. Luego tenemos las figuras. Ciertas figuras literarias importantes son, por ejemplo, la metáfora, en principio, que es esta figura en la que se sustituyen ciertos sentidos o se comparan ciertos términos, pero siempre buscando algún tipo de relación entre los términos. Por ejemplo, aquí, nuestras vidas son los ríos. Es una metáfora de este tipo que se llama A es B, ¿no?, porque vida es río. Nuestras vidas son los ríos. Allí la metáfora es una metáfora poética, además tiene que buscar una
relación, alguna especie de vínculo entre la vida y el río. ¿Qué tienen en común estos dos componentes que en principio parecieran no tener tanto? La vida es la existencia, es un concepto un tanto más abstracto. El río es una gran masa de agua que está constantemente fluyendo. Y por allí es que el poeta le encuentra una relación, ¿no? El río va siempre avanzando, fluyendo, sin detenerse, como la misma vida. No puedes ir hacia atrás, no puedes retroceder o cambiar la corriente. La vida también, ¿no? No puedes ir al pasado, no puedes cambiar lo que ya transcurrió. Entonces, este fluir hacia el océano, que es lo que dice, ¿no? Hacia el mar, que sería la desembocadura del río, es algo que se plantea en el poema. El fluir hacia el mar y el fluir por otro lado de la vida que va hacia la muerte. Sin posibilidad de evitar, pues, ese destino, ¿no? Entonces, hay una metáfora de directamente señalar que un término es otro. Vida y río. Y aquí, pues, nos damos cuenta que la metáfora implica cierta complejidad, porque no siempre los términos son fáciles de comparar o de entender por qué tendrían algo en común. También notamos que algunas metáforas pueden ser más sencillas que otras, ¿no? Si yo te digo, mi amigo es una hormiguita, ¿no? Entonces, bueno, es una metáfora un poco anticuada, pero se utilizaba el término de hormiguita para alguien muy trabajador, muy laborioso. Entonces, esta idea de que, claro, las hormigas siempre están organizadas, realizando alguna labor, cabe muy bien en esa metáfora, ¿no? Se entiende muy claramente o se puede comprender más sencillamente, ¿no? Mi amigo es una hormiguita. En cambio, nuestras vidas son los ríos. La relación ahí es un poco más difícil de establecer, pero se logra, ¿no? En el poema se logra. No solamente en poesía, también las novelas, los cuentos pueden emplear ese tipo de metáforas o de figuras literarias. Por ejemplo, en la antigua epopeya Ilíada se dice que Aquiles era un león cuando salía al campo de batalla. Entonces tú tienes la noción de un guerrero como Aquiles, que es muy fuerte, que es muy guapo, que es muy, muy buen guerrero, que es pues Brad Pitt en la película, ¿no? Porque tienes esta idea, una idealización además de un guerrero como el más valiente y más fiero. Entonces, al momento en que dice Aquiles era un león cuando salía al campo de batalla, también puedes establecer esa relación metafórica de que, así como Aquiles, el león es fiero, el león da miedo, es de temer. Entonces, la metáfora es comprensible, ¿no? También se puede entender. Hay metáforas un poco más complejas, un poco más sencillas, pero en todos estos casos estamos hablando de metáforas de tipo A es B. Aquiles era un león, mi amigo es una hormiguita y nuestras vidas son los ríos. Y luego tienes metáforas que son más bien lo que llamamos de reemplazo o A en lugar de B. Entonces A en lugar de B implica que no estás colocando dos términos, sino solamente un término que es metafórico. Cuando yo digo, la noche ha prendido sus claros diamantes. Allí no estás comparando, pues, A es B. Que yo te podría decir, las estrellas son diamantes de la noche. Y eso ya sería esta otra metáfora. Pero yo no digo eso, digo, la noche ha prendido sus claros diamantes. Diamantes es un término que está reemplazando a estrellas. Y si bien no son exactamente lo mismo, nuevamente la metáfora es comprensible, ¿no? Porque tienen algo en común, ambos son brillantes, ambos son
bellos, ambos reflejan luz y las estrellas obviamente en el cielo se prenden en la noche, mientras que los diamantes pues serían algo que uno ve dentro de nuestro radio de visión, ¿no? Entonces tienen elementos en común y también elementos de diferenciación, pero que hacen que ambos puedan compararse fácilmente y que uno pueda reemplazar al otro fácilmente y se entienda, ¿no? Se entienda la metáfora. Entonces, se sustituye el sentido de una palabra por otra o hay una comparación implícita entre dos términos. Eso es importante en la metáfora. Entonces, es implícito siempre entre dos términos que tienen en común. Y les digo que eso es importante porque en un ratito vamos a ver el símil y en el símil también puede que haya algo en común, que haya una comparación, pero es explícita. En la metáfora es implícita. La repetición al inicio de los versos. Eso significa que básicamente pueden ser al inicio de los versos en los poemas, como pasa aquí, o pueden ser al inicio también de las oraciones si se trata de un cuento o de una novela. Entonces, lo que importa es que es al inicio, porque hay figuras de repetición al final, por ejemplo, de las oraciones, que tienen otro nombre, para que no los confundamos. Cuando es al inicio, que es una de las más usadas, es la anáfora. Y muchas veces se utiliza para enfatizar una idea, un sentimiento, un concepto. Pensamos en estos versos de aquí arriba, dice, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. El poema trata de la muerte de una persona querida. Y estos versos, ¿no? Que te dicen, no perdono a la muerte enamorada, ¿no? Supuestamente la muerte se ha llevado a esta mujer, a esta persona, porque se la ha querido llevar, ¿no? Se ha enamorado de ella y se la ha querido llevar. No perdona a la vida, pues que es cruel, ¿no? La vida desatenta. Y la tierra, al final que dice no perdona a la tierra, tiene que ver con este símbolo de, además, alguien que está enterrado, alguien que está bajo tierra, ¿no? Que, digamos, ahora la tierra es la que tiene a su ser querido. El poema expresa esa sensación entonces de frustración, de impotencia, ¿no? No perdono, de amargura también. La anáfora aquí o la repetición sirve para enfatizar una emoción. En otros casos es más para jugar con el sonido, que suene de manera repetitivo, un sonido, ¿no? Con tus pasos volverás con el pasado a encontrarte, ¿no? Aquí es solamente una palabrita, pero juega un poco más con el sonido. Y como les mencionaba, también puede verse en los cuentos o las novelas al inicio de cada oración. Y para ello hay que distinguir, ¿no? Que en los poemas tenemos que los poemas están escritos de esta manera, lo que se llaman, cada una de estas líneas se llama un verso, y generalmente los versos no ocupan toda la página. Digamos que esta es tu página, el poema está escrito siempre hacia la izquierda, en versos más o menos breves respecto a la página completa. En cambio, una novela o un cuento, ¿no? Cuando está escrito lo que llamamos en prosa, o sea, todo de corrido, no hay diferenciación, te llenan toda la página de estrofas. Ponen punto y luego de nuevo, ¿no? Comienza otra, párrafos, ¿no? Son párrafos que llenan toda la página. Entonces, esta es la diferencia entre un verso, que suelen ser más usados en poesía, y de la prosa, que son los párrafos que suelen ser más usados en cuentos o en novelas. Pero igual podemos notar el inicio. Aquí es más fácil porque visualmente está el inicio de cada línea, ¿no? El inicio de cada verso.
Y aquí, porque está al inicio de cada oración, el punto separa las oraciones, entonces, el fuego encenderá la noche, el fuego se esconde en la luna, está reiterando el inicio igual, con las mismas palabras. La figura de la anáfora. Luego tenemos el epíteto, que es la enfatización de una característica o cualidad. El epíteto puede ser una palabra o puede ser una frase. Cuando es una palabra es un adjetivo, y a veces es un adjetivo que parece muy evidente, pero fortalece o refuerza una idea, ¿no? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el encendido fuego, yo sé que el fuego pues es una llama encendida, pero cuando dice el encendido fuego está enfatizando, ¿no?, esa cualidad. Yo digo la roja sangre. Yo sé que la sangre es roja, podría decir la sangre nada más, pero si yo digo la roja sangre, casi me puedo imaginar, ¿no?, el color vibrante, rojo, de sangre fluyendo, porque es la característica en la que estoy enfatizando más. Cuando hablaban de el astuto Odiseo, que era el personaje pues central en la Odisea, ¿no?, en Odiseo o Ulises. Se caracterizaba por su astucia porque va a engañar a monstruos, a los cíclopes, que son los gigantes de un solo ojo, porque hace tretas, argucias, mañas para poder salirse con la suya. Entonces, esta característica es muy importante y es distintiva de Odiseo. En estos casos se tratan de, te decía, adjetivos, una sola palabra, mientras que en otros momentos pueden ser más bien frases. Era la diosa de los níveos brazos. Toda esta frase caracteriza a la esposa de Zeus. Hera es una diosa muy hermosa y muy celosa según la mitología griega, y una de sus cualidades físicas que se describen bastante es que tiene los brazos muy blancos y hermosos, tan blancos que parecen hechos de nieve. Y de ahí viene este epíteto, ¿no?, la diosa de los níveos brazos. Dentro ya de una obra, estas cualidades o características se pueden ver como están aquí abajo, ¿no? Ya dentro del poema, por ejemplo, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa, y dulce primavera deseaba. Entonces tenemos ahí una serie de epítetos, pero ya usados en un poema. O en el caso de abajo, usados en una epopeya. Ulises, fecundo en ardides, Héctor, domador de caballos, Atenea, la de los ojos brillantes, Hera, la diosa de los niveos brazos, Zeus, el que junta las nubes, Aquiles, el de los pies ligeros, el más valiente de los aqueos. Entonces tenemos una serie de epítetos usados tanto en verso como en prosa, que habíamos mencionado hace un rato la diferencia, ¿no? Y luego están los hipérbatos, o la alteración del orden de las oraciones. El hipérbaton es básicamente una figura en la que jugamos con la sintaxis. Y la sintaxis es el orden de los elementos en una oración. Nosotros aprendemos, ¿no?, a hablar de modificador, directo, indirecto, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, objeto directo, indirecto, complemento, de tiempo, lugar, modo, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son elementos sintácticos, y una oración suele tener un orden sintáctico tradicional, que es el que nos enseñan desde chiquitos, ¿no? La oración tiene sujeto y predicado. Y siempre en el centro, el núcleo del predicado es el verbo. Entonces ese es el orden, digamos, convencional. Sin embargo, nosotros que hablamos español ya tantos años, sabemos que las oraciones no son siempre así. O mejor dicho, que cuando hablamos o cuando leemos, muchas oraciones se pueden alterar
y sus elementos pueden aparecer en diferentes partes. Yo puedo empezar con el complemento. Puedo decir, en la mañana me fui al parque a pasear a mis perros. Lo ordenado sería, yo me fui a pasear a mis perros en la mañana, ¿no? El sujeto, el verbo, el objeto y el complemento. Yo me fui a pasear a mis perros en la mañana, pero puedo perfectamente, y no es un error, ni hay allí mucho artificio, ¿no? Puedo cambiar el orden. En la mañana me fui a pasear a mis perros, y hasta obvio el sujeto. En algunos casos, cuando esas alteraciones se hacen más complejas, y mucho pasa eso en poesía, tenemos hiperbatos pues más elaborados y más difíciles de reconstruir. Por ejemplo, aquí te dice, en el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Comienza con nuevamente un complemento, ¿no? El lugar, complemento del lugar, en el cristal de tu divina mano. Para reordenar, digamos, una oración necesitamos identificar el verbo. Tenemos el verbo, que es el centro de la oración, bebí, el sujeto, que es yo, no está, es tácito, y luego el orden se reacomoda. Bebí, ¿qué bebí? ¿No? El dulcísimo veneno de amor. ¿Dónde? En el cristal de tu divina mano. Tenemos el objeto y tenemos el complemento circunstancial. Este es, digamos, un orden más convencional, pero en el poema aparece con un hiperbato. Notemos también la diferencia en el sonido. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Bebí el dulcísimo veneno de amor en el cristal de tu mano divina. Entonces hay, una vez que se ordena, digamos, la oración, no hay el mismo sonido. Generalmente los poemas buscan un ritmo más elaborado y en algunos casos más bonito, ¿no? Mucho más musical. Algo similar sucede en el ejemplo de abajo. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. En este caso, además, los versos son versos que están hechos para que suenen bien porque están medidos. Cada uno son versos en decasílabos. Entonces están medidos, están hechos precisos como para que suenen bien, suenen musicalmente. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Pero si ordenamos nuevamente siempre con el verbo en el centro, ¿no? Ordenamos la oración, tenemos que el sujeto es las oscuras golondrinas, entonces sería las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Suena bastante distinto de nuevo, ¿no? Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo que hace el hiperbatón es jugar un poco con el sonido, buscar una forma a veces de embellecer o de dar más ritmo, porque la poesía en gran medida busca la música de las palabras. Y nuevamente, si bien a veces pueden ser muy complejos, intricados o a veces ya alteran bastante, ¿no? Un orden convencional, nada de esto sería incorrecto porque el lenguaje, en particular el idioma español, permite muchas de estas alteraciones. Entonces, simplemente un recurso para hacer distinto el modo de enunciar las palabras. Luego tenemos la figura de la exageración. En literatura, la hipérbole, vamos a ver que se utiliza, por ejemplo, de esta manera. Dice, oh, más dura que mármol a mis quejas y el encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Así le dice un joven pastor a una chica que según él pues no oye básicamente sus peticiones amorosas, ¿no? Alguien que no le hace caso.
que él se lamenta porque ella no le hace caso, no le corresponde, y ella es indiferente, ¿no? Más dura que el mármol. El mármol es una piedra, además una piedra muy hermosa y considerada pues muy valiosa, pero ella es más dura pues que esta piedra, más helada que nieve, le dice, ¿no? Es fría, es indiferente, no le importa que el chico esté sufriendo. Entonces, ante sus quejas, ante su dolor por el desamor, ¿no? Por el amor no correspondido, ella es indiferente, pero no lo dice de esa manera, dice que es más dura que mármol y más helada que nieve. Se exageran, se hacen hiperbólicas las características. Y luego tenemos también que se puede usar así como en poesía, se puede usar en narrativa, en la descripción de cuentos, de novelas también se utilizan. Aquí hay un fragmento que dice: el hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Entonces, en este caso la hipérbole nos está exagerando su delgadez, ¿no? Porque alguien siempre de perfil es mucho más delgado que de frente. Entonces, este hombre es tan flaco que parecía siempre estar de costado, estar de perfil. Y la hipérbole es además una de las figuras que nos gusta usar mucho en la cotidianeidad, porque pues el ser humano es un ser dado de la exageración, ¿no? Entonces, de esa manera decimos, en vez de decir siempre las mismas oraciones o las mismas expresiones, decimos hipérboles. Por ejemplo, me muero de hambre, en vez de decir tengo hambre. O me muero de nervios también, ¿no? En vez de decir estoy nervioso, estoy nerviosa. Y estas hipérboles entonces se pueden usar de manera cotidiana, y todas las figuras se pueden usar de manera cotidiana, y también la literatura es simplemente un reflejo de esos usos. La poesía o las novelas son simplemente reflejos más artísticos de estos usos que siempre empleamos en nuestra vida cotidiana, porque el lenguaje de otra forma se vuelve muy repetitivo y muy tal vez aburrido, estándar, ¿no? Es lo mismo decir, ay, tengo hambre todos los días, a decir, ay, me muero de hambre, me caigo de hambre, me voy a desmayar del hambre. Es una hipérbole, son muchas hipérboles para expresar lo mismo, pero de manera diferente. Entonces buscamos siempre formas de revestir el lenguaje, de sacarle la vuelta, por decirlo de algún modo, para hacerlo más interesante, más gracioso, más bonito, más atractivo. De una u otra forma, cambiarlo, ¿no? Un poco. Y luego tenemos el símil, que el símil es un pariente, por decirlo así, está cercano a la metáfora. Porque también hay dos términos, o dos acciones, o dos elementos que se pueden comparar de un modo u otro, pero en la metáfora habíamos dicho que es implícito, ¿no? Puede ser A es B, o puede ser que A reemplaza a B en la metáfora. En cambio, en el símil, esto es explícito. Utilizamos una comparación mediante un nexo comparativo, o una partícula, o una frase comparativa. Entonces aquí, dos jóvenes enamorados, este poema es de Octavio de Paz. Dos jóvenes enamorados comen naranjas, cambian besos, como las olas cambian sus espumas. Entonces ahí está el cómo, que es el nexo comparativo, y hace que sea explícita la comparación o la semejanza entre los términos. ¿Qué hacen estos jóvenes enamorados? Dice, ¿no? Intercambian afecto, básicamente, así como el mar intercambia sus olas, como las olas del mar intercambian las espumas. Hay esta idea de un intercambio pues muy íntimo, un intercambio que casi no hace que sean uno, ¿no? Que así como los enamorados están aquí intercambiando afecto y se unen, digámoslo de alguna manera, las olas también, ¿no? No puedes distinguir cuál es uno y cuál es el otro en las espumas del mar, así como los enamorados. Entonces hay una comparación directa en el símil.
Puede ser cómo o puede ser cuál, el nexo comparativo. Más aquí es claro, es cómo nada más sería suficiente. El se parece a es otro nexo comparativo o se asemeja a. Todos ellos son símiles. Y aquí está, pues, ¿no? La luna es como un disco de plata. O la luna apareció en la noche como un disco de plata. La comparación aquí es el nexo, mediante el nexo. La luna se asemeja a un disco de plata. La luna se parece a un disco de plata. O la luna, cual un disco de plata, apareció en la noche. Entonces, todos estos son símiles con diferentes nexos para compararlos. Entonces, ahí hemos cerrado con lo que es géneros y figuras literarias. No sé si queda alguna duda o pregunta para pasar ya a la siguiente parte, que sería historia universal, como han visto. En nuestro caso, literatura universal. Les recuerdo, aquí está, que estos son los contenidos de hoy día. Entonces, hemos empezado con géneros y figuras literarias. Si no hay ninguna duda o consulta, pasamos ya a literatura universal. En particular, vamos a ver la literatura griega, medieval y moderna. Listo, chicos. Entonces, si no hay dudas, pasamos a la literatura universal. Vamos a comenzar con los griegos, que es la etapa llamada antigua. Para esto, aquí está. Para esto es importante distinguir lo que llamamos las edades, ¿no? Que también lo vas a ver o lo has visto en historia. Hay básicamente que distinguir entre una edad que es mucho más mitológica, en la que están los griegos y los romanos, a la que llamamos la edad antigua. La visión allí es en torno a dioses y criaturas propias de esa mitología. Y luego viene la Edad Media, que es la etapa en la que más bien se consolida la visión cristiana, la mitología más cristiana, que gira en torno a un solo Dios, que además es omnipotente, omnipresente, ¿no? Y esa visión es mucho más, digamos, es ejercida durante mucho más tiempo mediante la violencia, mediante la sujeción un poco obligada, ¿no? Más obligada en torno a la Iglesia Católica. Entonces, es una institución que implanta el dogma o la creencia sin cuestionamientos en el Dios, y si cuestionas, vas a ser castigado, ¿no? Te vas a la hoguera o a algún otro tipo de tortura. Es una característica importante, es ese teocentrismo, pero implantado a modo de dogma en la Edad Media. Y luego distinguimos ello de la Edad Moderna, que ya sería a partir del siglo XVI. La Edad Moderna tiene una visión más humanista, más antropocéntrica, como dice aquí, pero sobre todo en torno a la importancia que tiene el hombre en cuanto a su desarrollo cultural, científico, en cuanto a su razón también. Porque también podríamos hablar que hay cierto antropocentrismo en la Edad Antigua, sí, pero está mucho más girando en torno a, como te decía, la mitología y también en torno a las pasiones humanas, ¿no? Ciertos desbordes de pasiones o emociones. Entonces, con estas tres partes, con esas tres etapas, por dicho, ordenadas, es que debemos entender las obras que vamos a hablar a continuación. Comencemos por la Edad Antigua, que es la literatura griega. La literatura griega
surge pues desde hace mucho tiempo, aproximadamente se tienen registros desde el siglo IX antes de Cristo, y probablemente desde antes, pero ya como parte de una mitología oral. Sin embargo, nosotros sabemos que en el siglo VIII antes de Cristo en particular es muy importante porque aparecen, por ejemplo, los relatos de Homero. Y lo que hace esta literatura es ser una literatura fundacional, o sea, originaria y original, que plantea ciertos temas, ciertas preocupaciones y ciertas pasiones también humanas, que luego van a ser de interés de los escritores que vienen incluso muchos siglos después, ¿no? Por eso es que se dice que es una literatura también universal y clásica, que se vuelve un modelo para los renacentistas, por ejemplo, en el siglo XVI, o para los neoclasicistas en el siglo XVIII, siendo una literatura pues del siglo VIII a.C. o 5 a.C., en donde también hay mucho apogeo, momentos claves, ¿no?, de la literatura griega. Estos siglos, nos saltamos hasta el siglo XVI, es un montón de tiempo, ¿no?, en el que los griegos no han perdido vigencia, han seguido siendo importantes y se han vuelto entonces de carácter formativo porque son fundacionales, o sea, son los pilares, ¿no?, los que ponen la primera piedra, por decirlo así, los que inician con toda una tradición. Y para muchos, hasta ahora se consideran varias de sus obras sumamente pues perfectas o ejemplares, sobre todo obras como Edipo Rey. Entonces, una literatura antigua, ejemplar, clásica, por eso también le llamamos. Y bueno, no solamente en la literatura, como sabrás, en la cultura, la economía, la filosofía, hasta las disciplinas físicas, ¿no? Habían competencias en deporte, habían competencias en poesía, que eran los juegos florales, en teatro, en diferentes categorías artísticas. Entonces, los griegos imponen ciertos modelos que luego se han seguido y se han vuelto, pues, como te decía, admirados y ejemplo para muchos. Nosotros nos vamos a detener más en el siglo V, pero hay que tener en cuenta que este es un siglo cumbre, dorado para los griegos, pero no es el inicio, ¿no?, de la literatura griega. La literatura griega viene de algunos siglos atrás todavía, aproximadamente el siglo IX antes de Cristo. Pero en cuanto a la tragedia, el siglo V es el siglo de su evolución más importante y de su, además, momento cumbre, ¿no? En el que aparece, por ejemplo, el escritor que vamos a mencionar hoy día, que es Sófocles, el autor de Edipo Rey. Entonces, comencemos con los orígenes de la tragedia griega. No siempre el teatro incluso es como nosotros lo conocemos ahora, que son actores sobre un escenario con su utilería y su escenografía. En un principio, el origen de la tragedia estaba dado en unos cantos que surgían en honor a un dios, que además es un dios muy famoso porque es el dios del vino y por lo tanto el dios de la fiesta y también, ¿por qué no?, del desborde un poco, ¿no?, de la borrachera y demás, el dios Dionisos. Habían fiestas en honor a Dionisos en que obviamente corría el vino y eran pues jolgorios muy grandes en los que se celebraban por lo general las etapas de fertilidad. Por eso es que un símbolo de esta época muy importante es el macho cabrío. Y tragedia, originalmente la palabra, ¿no?, en griego significaba macho cabrío, que son pues estos animalitos del campo, del monte, que van por allí, que son sumamente fértiles porque tienen muchas crías y se reproducen alegremente por aquí y por allí. Y representaban una época de fertilidad, generalmente además de llegada de la primavera o de una estación favorable para las cosechas. Y se hacían cantos en honor al dios para
celebrar, ¿no?, estos momentos, esas temporadas. Estos cantos eran llamados los ditirambos. Eran cantos corales en honor al dios Dionisio en medio de estas celebraciones que se realizaban. Y eran cantos, como el nombre les decía, era cantos corales en un inicio, o sea, eran grupales en principio, pero poco a poco comienza a destacar del coro un individuo, una persona que se vuelve como el líder y que a veces él solito, podríamos decir que es como un solista que canta o que se dirige a los que observan, ¿no?, el canto, que serían los espectadores. Esta persona es el corifeo. El corifeo todavía no es propiamente un actor, pero es el primer paso para llegar luego al actor, porque obviamente de algo que es grupal no puede haber pues diálogo de grupo en grupo, ¿no? Pero cuando ya son individuos, entre actores, comienzan a interactuar, comienzan a hablar, y ahí estamos hablando de la presencia de un actor. El corifeo todavía es como un solista, participa del canto grupal, pero de rato se distingue él solo. En cambio, el actor ya va a tener diálogos y van a hablar entre actores, ya no se van a dirigir solamente al público como hacía el corifeo. En estas representaciones, que son los ditirambos, te decía, pues había la noción de fiesta y de exaltar al macho cabrío, que era como un símbolo de fertilidad, de buenas épocas, de la llegada, como te decía, de buenas épocas de cosecha y muchas veces de la primavera. Y como el macho cabrío es este símbolo importante, tragedia, originalmente la palabra etimológicamente significaba macho cabrío. Y los hombres se vestían de esta criatura, que eran los sátiros, que eran parte animal y parte ser humano, justamente también partes machos cabríos, y comienza también otro elemento central para la representación, que es la idea de disfrazarte, porque en el antiguo teatro siempre había disfraces. Entonces, en estas fiestas, en estos cantos, comienza a haber estas nociones que luego se van a transformar en el teatro como lo conocemos ahora. La idea de ser otro, ¿no?, de representar a alguien que no eres tú, que para nosotros es muy evidente, estamos muy familiarizados, vemos tele todo el tiempo, películas, Netflix, etc. Sabemos, ¿no?, que el actor no es el mismo que su personaje. Pero cuando comienza pues a surgir esta nueva forma de arte, es muy importante esa diferenciación, por eso los disfraces, por eso las máscaras, y de ahí que el nombre a veces nos puede parecer un poco raro, pero tiene toda esta historia, ¿no?, que tragedia significa canto de los machos cabríos, pero nosotros sabemos que también tragedia, ya con nuestro conocimiento más moderno, significa una obra dramática que tiene un final funesto. Entonces esta denominación de aquí es por su etimología y por su historia. La tragedia griega hace algo bastante interesante, que es poner en el centro de atención a un héroe o una persona mucho más, digamos, mucho más humana, ¿no? Los héroes también existían, obviamente, por ejemplo, en las epopeyas de Homero, pero en la tragedia los héroes son el centro y el foco de atención. En las epopeyas aparecían también los dioses, mucha mitología. En cambio, en las tragedias, mucho más a partir de Edipo Rey, son los hombres los que tienen el centro de atención y de protagonismo. Y el héroe es el que tiene pues mucha más importancia. Pensemos en alguien como Edipo Rey. Es el personaje que representa además el héroe sufrido, ¿no? Pese a que es un buen hombre, pese a que trata por todos los medios de hacer lo correcto, Edipo Rey termina de la peor forma. Entonces se centra todo en las acciones de un héroe. Y el espacio del teatro antiguo es
tiene una forma muy, muy específica y muy bien determinada, que era espacios diferenciados. Había un altillo, así como ves, está un poco en alto, ¿no? Tenían que subir a este lugar, que es donde estaban los actores. A esto que nosotros llamaríamos el escenario, en la antigüedad le llamaban la escena. Aquí no se nota muy bien, pero esto era un campo semicircular y a los costados habían graderías. Aquí creo que sí se nota un poco que a los costados hay personitas, ¿no? En estas graderías iban los espectadores, aquí a los costados. Entonces, a la parte de aquí abajo se llamaba la orquesta, que es donde iba el coro, y a la parte de aquí arriba, en las graderías, iba los espectadores. Y detrás de la escena, que es donde iban los actores, hay un edificio o una pequeña construcción que se le denominaba palacio. Pero no porque fuera un palacio de verdad, sino porque era una construcción en donde los actores generalmente iban ahí a cambiar de escena o a cambiarse el vestuario si fuera necesario. Y como te decía, siempre utilizaban estos implementos, ¿no? Disfraces, máscaras, de modo que se transformaba. Estaba muy clara y debía ser muy evidente la noción de... los actores pues hacían el papel de mujeres, entonces tenían también que usar disfraces para representar personajes femeninos. No habían mujeres actrices en la antigüedad, ¿no? en la edad antigua. Todos eran varones. Y la finalidad o el objetivo de estas representaciones es la catarsis. La catarsis lo define Aristóteles en sus obras, en particular en la Poética. Él habla de esta purga o limpieza de emociones intensas que le hacen bien al alma, porque cuando uno llora, porque generalmente cuando veías una obra como Edipo Rey, que es sumamente triste, una tragedia total, ¿no? Con el personaje central, que como te digo, es un buen hombre que trata de hacer las cosas bien, pero todo le sale mal. El público, y mucho más en la antigüedad, en que no estaban tal vez tan familiarizados con esta distinción entre lo que es actuado y lo que es real, ¿no? El público sentía mucho más ese dolor, sentía mucha tristeza, ¿no? por la historia de Edipo. Incluso ahora, ¿no? Si vemos una película muy triste, en tu serie te matan a tu personaje, en tu anime te matan al personaje central, te congoja, ¿no? Imaginemos esto, pues, al inicio de la representación, hace muchos siglos atrás, y representado además en una historia, como te decía, de Edipo, que es de alguien que tiene todo a alguien que termina, pues, en nada, ¿no? Que termina hasta despreciado. El público, mediante este llanto y esta pena profunda, realizaba lo que se llamaba una catarsis, una limpieza de emociones, y salía despejado después de la representación teatral. Sófocles es el escritor cumbre del siglo V a.C. Hay varios talentosos, importantes escritores de tragedias en la antigüedad griega, pero Sófocles es en particular relevante porque él destrona, digamos, a escritores anteriores, renueva el teatro, por ejemplo, incorpora más acciones, o sea, pasan más cosas. En una pequeña obra como Edipo Rey, si leemos Edipo Rey, ¿no? Son pocas páginas, no es una obra extensa, y sin embargo pasan una tras otra y tras otra los eventos, ¿no? Las cosas. Y siempre están hablando actores en escena, intercambiando entre ellos. Incluso pueden haber hasta 3 actores en escena, lo cual para nosotros tal vez no sea inusual, porque vemos series en las que pueden haber varios actores, ¿no? Pero nuevamente nos remontamos al inicio de esto, en que la gente no está tan acostumbrada a ver obras así como nosotros vemos tele, ¿no? Que todos los días, sino que era algo nuevo e inusual. Y era muy importante también que sigan el hilo de la conversación, que no haya confusiones. Entonces, la regla, hasta antes de Sófocles,
hasta con Esquilo, que era el escritor consagrado anterior, era máximo 2 actores en escena a la vez. O sea, podían haber muchos actores, muchos personajes, pero al momento de estar en el escenario, 2 nada más hablaban, interactuaban, se abrazaban o se lapeaban, solo 2, porque si habían 3, se temía que podía haber confusiones, que podían haber interrupciones. Pero Sófocles más bien para agilizar y para darle un poco más de realidad, porque en la realidad hablamos de A3, de A4 y demás, incorpora 3 actores en escena, más de 2, que era la regla hasta ese momento. Y bueno, cultiva lo que se llama la obra individual, que significa que podemos leer una obra por sí sola, normalmente, y también hasta el momento anterior a Sófocles, por eso es que este escritor es un renovador para su época, porque hasta la época anterior a él, lo normal era que se escribían trilogías que entre sí debían tener un vínculo muy fuerte, o sea, que si no leías la anterior no entendías esta, ¿no? Una trilogía son 3 obras que están relacionadas por el tema, y si no leías la parte anterior, entonces no ibas a entender bien la segunda o la tercera parte. En cambio, Sófocles también escribe trilogías, pero tú puedes leer cada una por separado. Tanto así que de Edipo Rey se ha perdido, supuestamente había una obra anterior, que no sabemos cuál, o una obra posterior, que no sabemos cuál es, y luego está Edipo en Colona, ¿no? Que sí es ya del final de la vida de Edipo. Pero leemos solo Edipo Rey sin leer la obra que se perdió, o sin leer Edipo en Colona, que es posterior, y entendemos perfectamente la historia del héroe. Por eso es que es una obra que se puede leer individualmente. Edipo Rey, pues, trata sobre el rey de Tebas, y eso es importante. En la obra, Edipo, como el nombre lo indica, ya es rey de Tebas. No hay otro rey durante el tiempo breve, además, que se relata en la obra dramática. Se nos dice que años atrás el rey era Layo, pero Layo ya no es un personaje y Layo no es rey durante la obra. O sea, se habla de Layo como un recuerdo, como algo del pasado. Edipo ya es adulto, además, en esta obra, porque a veces se confunde la obra en sí con el mito. Hay varios mitos de Edipo, cuando era niño o cuando era adolescente, pero en la obra en sí de Sófocles, Edipo ya es un hombre adulto, maduro, que además está casado y que es el rey de Tebas. Se ha casado con la hermosa Yocasta. El inicio de la obra es con una peste. Les ha caído una peste al pueblo de Tebas y la gente recurre a su rey. Así como acá nos cayó la peste y recurríamos a los presidentes, ¿no? Para odiarlos, para lo que fuera, pero ellos eran los responsables de traer vacunas, de hacer algo. Aquí también, ¿no? El pueblo de Tebas está muy afectado y el que tiene que hacer algo para organizar pues que esto se acabe, mejorar la situación, es el rey. Y el rey Edipo averigua que la causa de la peste es que no se castigó al asesino del rey anterior. Y ahí es donde mencionan a Layo. Layo, que fue el rey anterior, fue asesinado en el cruce de varios caminos y no se descubrió nunca quién fue su asesino, ni se le castigó al asesino. Por eso es que está ahora castigando al pueblo de Tebas los dioses. Entonces el oráculo decide, cuando se castiga, el oráculo devela que cuando se castigue a este asesino, va a cesar la peste. Edipo, como buen rey que es, no solamente pues goza de los privilegios y las riquezas, sino también de las responsabilidades, y él se va a empecinar en descubrir quién es el asesino del rey anterior. Y en medio de estas averiguaciones pasan cosas pues que lo van a ir desconcertando y lo van a ir llenando de temor. Y él puede incluso en algún momento sospechar que él puede ser el asesino, pero quiere tener las pruebas. Y eso es algo que es muy también admirable, lo tenaz que es Edipo.
incluso cuando las cosas van un poco en su contra o cuando parecieran poder ser perjudiciales, él se empecina en que quiere la verdad, quiere saber la verdad, quiere realizar justicia. Y bueno, y pasan varias cosas. A Edipo primero llama a un adivino y le dice pues a este adivino que es Tiresias, que además es un hombre viejito y ciego, pero que puede ver el futuro como nadie más. Le pregunta y Tiresias pues al principio no quiere contestarle, es enigmático y finalmente le dice, tú eres el asesino que buscas, ¿no? Edipo al principio pensaba que estaba jugando con él porque estaba como que dándole vueltas y después cuando le dice esto, no le cree, ¿no? Le dice, ¿qué clase de enredo me estás haciendo creer? Y lo expulsa al pobre Tiresias. Luego, Edipo descubre, bueno, habla con Yocasta y descubre que fue asesinado el rey Layo en el cruce de unos caminos, en el cruce de 3 caminos, se nos dice, ¿no? Y eso es importante porque Edipo mismo dice, yo también estuve en el cruce de 3 caminos cuando entraba a Tebas, ¿no? Entonces digamos que esos son los 3 caminos y que el rey pasaba con su carruaje, quería pasar con su comitiva, que eran además él y 5 personas que lo acompañaban, ¿no? Pasaba en cierta dirección. Digamos que se iba, ¿no?, hacia aquí con su carruaje. Y que en el cruce de 3 caminos se cruzan con un grupo de ladrones. Esa es la historia que tiene Yocasta, que se encontró con una serie de ladrones y que estos ladrones no les cedían el paso, bueno, no les pedían el paso, no, los quisieron asaltar. Entonces la comitiva del rey se baja y lo trata de defender, pero al final matan a todos, incluyendo al rey, y solo se escapa uno de ellos, ¿no?, que se ha ido a vivir además muy lejos del centro de Tebas, se ha ido casi a los extremos de afuera, en el campo. Entonces, Edipo se asusta porque dice, yo también tuve un encuentro así al entrar a Tebas en el cruce de 3 caminos, pero obviamente no era ningún ladrón, ni tampoco venía con varios ladrones, yo solito estaba allí, y en el cruce de estos caminos tuvimos un altercado porque no querían ceder el paso. Ni yo pasaba, ni ellos pasaban, como me da gracia porque pues por esta pelea, como hacen las combis, ¿no?, que nadie quiere ceder el paso y se quedan todos atracados, algo así. Se bajan a pelear contra él los defensores del rey, ¿no?, la comitiva del rey, y Edipo termina pues por defenderse, en defensa de su vida, también matándolos, y solo escapa uno. Pero Edipo pues dice, yo soy uno solo, no han sido ladrones, no soy ladrón y estaba con otras personas, entonces no coinciden las versiones, pero ya siente cierto temor, ¿no? Le dice a Yocasta, ya, lo que me dices me estremece, ¿no? Me estremece, me hace sentir preocupado. Bueno, me manda a traer al sobreviviente, porque de todos estos que acompañaban a Layo, uno ha sobrevivido y ya no ha querido vivir más cerca al palacio de Tebas, porque justamente pues ese hombre sabe que Edipo es el asesino, ¿no?, sabe todo, pero no ha querido meterse en líos y ha ido a vivir hacia las afueras del pueblo. Y bueno, está Edipo mandando a traer a este hombre que al parecer no vive tan cerca, cuando le llega un mensajero que le dice que su padre ha muerto y que su mamá está muy triste y que lo manda a llamar. Bueno, Edipo vivía en una tierra muy lejana que es la tierra de Corinto, con sus supuestos padres que en realidad son sus padres adoptivos. Entonces, él no sabe eso, él cree que son sus padres biológicos, este par de reyes viejitos además. Y Edipo, de muy joven, había escuchado el oráculo que él iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Entonces no quiere vivir con ellos, se escapa de su casa cuando era joven. Y no quiere ahora regresar porque dice, ya, no he matado a mi padre, pero de repente por alguna mala suerte del destino termino casándome con mi madre, ¿no? Y no quiere que se cumpla el destino.
Entonces, hasta en esos detalles notamos que Edipo es un buen tipo. Él no quiere hacerle daño a su familia, no quiere que se cumpla el oráculo que le ha dicho cosas tan terribles, ¿no? Que le ha determinado un destino tan desfavorable. Entonces, en Edipo lo que notamos es esto, ¿no? Él está buscando la justicia, buscando la verdad, pese a que le puede desfavorecer. Él no ha querido hacerle daño a su familia, ni a su padre ni a su madre, pero no sabe que al alejarse de ellos, en realidad se alejaba de sus padres adoptivos y ha terminado en Tebas, donde están sus verdaderos padres. Y es así como descubre entonces la verdad. Ha matado a Layo, que era su padre biológico, y se ha casado con su madre y además ha tenido hijos con la mamá. Yocasta, ¿no? La mamá, se suicida, entra al palacio a suicidarse. Edipo entra atrás de ella y se arranca los ojos con un broche de la ropa de Yocasta, ¿no? Esto nos lo cuenta un mensajero, porque nosotros no vemos muerte ni violencia en las representaciones griegas, eso no se puede ver en escena. Entonces sale del palacio un mensajero y nos dice, la escena es terrible, ¿no? Adentro Yocasta se ha colgado, Edipo se ha arrancado los ojos, y Edipo se lamenta muy amargamente luego, sale ya con una máscara que indica que está ciego, y se lamenta pues de haber cometido todos estos actos terribles, ¿no? Y dice que no quiere ver más la luz del día, por eso se ha arrancado los ojos, que cuando estaba con ojos, cuando tenía la visión, no podía mirar realmente la verdad, y que ahora que es ciego es más sabio, y que tampoco quiere ver los rostros de sus hijos, ¿no? Que no puede verlos que sin sentir vergüenza, porque todo es una gran aberración, ha tenido hijos con su madre. Efectivamente es una tragedia redonda, ¿no? Y piensa en cada detalle Sófocles. Entonces, eso hace que la historia, por más que es chiquita, es cortita, calza perfectamente. Y que por más que nosotros conozcamos, porque probablemente todos sabemos más o menos de qué va Edipo Rey, lo interesante es ir viendo que él no lo sabe, ¿no? Él no lo sabe y no lo sabe, y lo va sospechando, y luego lo sospecha un poco más, y pese a eso no para sus averiguaciones, y finalmente él mismo se arranca los ojos, se destierra de Tebas, él se castiga porque él como rey había determinado que iba a expulsar al asesino de Layo, cumple, ¿no? Como un hombre, pues, justo hasta el final. El tema es un tema que se llama, o que está vinculado con lo que llamamos fatalismo en la literatura griega, en la cultura griega. El hombre no puede controlar su destino. El hombre está limitado porque el destino ya está predestinado, es una fuerza superior a los seres humanos. Para los griegos, obviamente, ¿no? Entonces, escapa de nuestras manos poder cambiar lo que ya está predestinado. Se habla también de Edipo como un chivo expiatorio. ¿Qué significa esto? Que es un personaje que va a tener que sufrir para que su pueblo, en este caso que es Tebas, se libere de la peste. Va a tener que sufrir él todos los males, por decirlo de algún modo, para que todo un pueblo pueda ser librado, ¿no? En este caso en su salud, ¿no? En el caso de la peste. Y lo que les mencionaba, ¿no? Edipo dice que ahora lo ve todo claramente. Después de que se queda ciego, dice, ahora lo veo todo claramente, ¿no? Ya no quiero ver más la luz del día, pero lo veo todo claramente, ¿no? Todas las terribles cosas que he hecho sin quererlo, ¿no? Matar a mi padre, casarme con mi madre, tener hijos con ella. Entonces, esa posición también se ve al inicio, brevemente, en la aparición de Tiresias, el ciego adivino. También es un viejito, es ciego, pero lo ve todo, ¿no? Es mucho más sabio que Edipo al inicio. Y Edipo, que tiene sus ojos y la mirada al inicio, no sabe nada,
no ve la verdad, por decirlo así. Se juega con todos esos detallitos en una obra breve, muy magistral, por eso es que algunos consideran Edipo Rey una obra perfecta, sobre todo en los neoclásicos, ¿no? En el siglo XVIII. Luego de la literatura antigua viene la literatura medieval o la Edad Media. Nosotros no vamos a entrar en mucho detalle en la literatura medieval, por si acaso. No nos corresponde hablar de una obra hoy día. La próxima semana sí vamos a hablar un poco más de una obra española de la Edad Media. Ahora solamente vamos a señalar algunas características. La Edad Media tiene dos etapas. La Alta Edad Media, que es justamente cuando la Iglesia se alza en el poder. Podríamos tratar de, como una mnemotecnia, recordar que esta es la etapa en la que está en su despliegue hacia el poder, se instaura y se fortalece la Iglesia Católica como una institución que tiene poder político, económico, social, y son los primeros siglos del siglo V, el siglo X, XI, XII de la Edad Media. Y ya cuando está más bien tambaleando un poco su poder, y en los últimos siglos, cuando ya está bajando, descendiendo del poder, hablamos de la Baja Edad Media. Sobre todo en los siglos XIV y XV ya hay muchos cuestionamientos, muchas revueltas, mucha inestabilidad, y se termina, ¿no?, la Edad Media en el siglo XV justamente. Entonces hablamos de la Baja Edad Media. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque es una etapa bien larga, si te das cuenta, desde el siglo V hasta el siglo XV, 11 siglos ahí abarcados, comprendidos, y hay momentos que se pueden distinguir, ¿no? Un momento más, digamos, de fortalecimiento y un momento ya de crisis. Las características que seguramente sabemos son el poder feudal, o sea, si tienes más feudos, más tierras, más cantidad de terrenos, ¿no?, es que tienes más poder. Los señores feudales son los que entonces ostentan el poder, y el gran señor feudal, el que manda, es el rey. La alianza fuerte entre la nobleza y la Iglesia Católica, que es la que tiene, pues, una gran cantidad del poder centralizado, y que impone la creencia en el Dios, que es el único Dios, no según su religión, y que no se puede cuestionar. Eso es muy importante, que es una creencia dogmática. El dogma es aquellas creencias que no se pueden cuestionar, dudar, porque si no, te castigaban en este caso. Además, en la Edad Media hay una lengua que se establece como la lengua de culto, la lengua para los textos sagrados, la lengua en la que se daban las misas, la lengua en la que estaba la Biblia, que era el latín. Sin embargo, esto sí se va a ir transformando porque aparecen una serie de lenguas a partir del latín que se llaman, pues, lenguas vulgares, que son lenguas del pueblo. El vulgo era como se le llamaba al pueblo, ¿no? De manera, digamos, un poco despectiva, pero esta idea de la lengua que se va transformando, deformando, decían los que defendían el latín. Para quienes usaban el latín eran los que tenían el poder, mientras que quienes usaban estas lenguas vulgares eran más bien la gente de a pie. Y estas lenguas vulgares son las que luego van a constituir, pues, el francés, el italiano, el portugués, el español. Entonces son lenguas que hasta ahora se hablan, que van a tener mucha cabida, van a calar mucho en el habla popular. Obviamente estas lenguas se han transformado, ¿no? No es lo mismo el español del siglo XV que el español de ahora, mucho menos el español del siglo X que el de ahora. Pero son, en este caso, sobre todo en los primeros momentos en que aparecen estas lenguas, son prototipos de idiomas que se van a hablar hasta ahora, o sea, que son muy duraderos. Y comienzan a haber composiciones literarias en estas lenguas vulgares. Entonces, eso hace que la lengua se vuelva más fija. No van a ser lenguas
pasajeras, ¿no? Sino que se establecen por escrito en muchos casos. En principio son habladas y luego surgen versiones escritas. Eso hace que se fijen. Y una vez que hay arte en una lengua, significa que esa lengua se ha vuelto mucho más, por decirlo así, oficial, mucho más difundida. Entonces, en estas lenguas vulgares, una de las cuales al final es la que nos llegó y hablamos nosotros también, aparecen diferentes composiciones. Por ejemplo, los cantares de gesta. Hay cantares de gesta en francés, es el cantar de Roldán, en español está el poema Mio Cid, y básicamente son sobre héroes guerreros, proezas bélicas, o sea, proezas de guerra, de un guerrero que defiende a su patria. El Mio Cid defiende a España, Roldán defiende a Francia. Son cantos nacionalistas. Luego tenemos, bueno, los cuentos de Giovanni Boccaccio en Italia, y también los poemas amorosos. En particular, destaca Petrarca en Italia, y en Francia aparecen lo que se llaman trovadores, que son poetas al mismo tiempo, más que poetas, que cantan poesía. Poetas y músicos, esa es la definición. Cantan poesía, pero no para cualquiera, sino para la gente pudiente, para la gente de la corte, los reyes, los nobles, sus parientes y demás. Entonces es otro tipo de poesía que se difunde, pero más que nada en Francia. En Italia ya aparece una figura individual y mucho más notable, que va a ser Petrarca, poesía de amor. Entonces aparecen muchos géneros diversos en la Edad Media. Nosotros debemos recordar a Dante Alighieri como uno de los principales representantes. Es un escritor culto, es un escritor además que va a consolidar bastante lo que se llama el toscano, que es un idioma prototipo del italiano, es como un italiano rudimentario todavía. Pero ¿por qué es importante que se escriba en una u otra idioma, no? Al final, ¿por qué no da lo mismo? Porque lo usual eran que las obras que querían ser cultas o que querían ser aceptadas por la gente, pues, de la nobleza o del clero, de la iglesia, que eran los que estaban en el poder, esas obras que querían ser importantes para la época tenían que ser escritas en latín, que era el idioma que se consideraba el oficial, el culto, el único aceptado por la iglesia. Y Dante Alighieri es un hombre de clase alta, que conoce perfectamente el latín, que pudo haber escrito en latín sin ningún problema, no se hubiera ganado las enemistades por allí que se ganó con ciertos representantes poderosos, pero él prefiere utilizar una lengua que utiliza la gente común y corriente, una lengua llamada vulgar, que sería el toscano. Estos tres representantes que están aquí son italianos, ¿no? Dante es muy importante porque su obra habla de este viaje épico, grandioso, a través de ultramundos, o sea, por el infierno, pasa todos estos círculos con castigos terribles, físicos, dolorosos, algunos sangrientos, algunos asquerosos, algunos sumamente, pues, torturantes, ¿no? Son castigos propios del infierno, también del purgatorio, y finalmente te habla de cómo llegar al paraíso, que es un lugar mucho más sublime y bello. Entonces tiene un contenido bastante religioso de fondo, y su obra, pues, busca todavía resaltar el teocentrismo, la importancia de acercarse a Dios. Sin embargo, lo que nos ha quedado probablemente muy marcado, y aparece mucho en las películas, hasta en películas de terror y demás, son estos episodios de infierno y purgatorio, ¿no? Que son realmente terribles, con imágenes muy impactantes. Como te decía, como cada película de terror. Y luego, en contrastes, tenemos la poesía de amor, algunos de los poemas más dulces, y que inaugura esa tradición de poesía amorosa en una lengua vulgar, que sería en este caso el toscano también, es el Cancionero de Francesco Petrarca.
Además, hay cuentos, en este caso de otro italiano, que es Boccaccio, y su conjunto de cuentos se llama el Decameron. Nuevamente, nosotros no vamos a hablar con tanto detalle de obras, solamente es para tener un panorama general. La próxima semana sí hablamos de algunas obras, sobre todo una obra del medioevo español. Y lo que sí nos vamos a detener es en la Edad Moderna, en particular en el siglo XVI y XVII, que es donde destaca la figura de William Shakespeare. La Edad Moderna, ¿no?, que es la última que vamos a ver ahora, es una etapa en la que nuevamente se pone el foco de interés sobre el ser humano. En el siglo XVI, el Renacimiento va a destacar por sus intenciones antropocentristas, humanistas, y en el siglo XVII aparece el Barroco, que más bien se caracteriza por su complejidad formal. En el siglo XVIII aparece la Ilustración, que se caracteriza por la racionalidad, la búsqueda del conocimiento casi incesante. Esos son los 3 siglos que abarcan la Edad Moderna. Si los vemos con más detalle, el primero de ellos, que es el siglo XVI, el Renacimiento, decía, se caracterizaba por el antropocentrismo y revaloran nuevamente a los griegos, que está una pintura renacentista, y a los que pintan son a puros filósofos griegos. En el centro de ellos está, por ejemplo, Platón, ¿no? Hay esta representación entonces de los sabios de la antigüedad, de la cultura de la antigüedad, como algo digno de admirarse y digno de rescatarse. Y a este movimiento también se le llama el humanismo. En la búsqueda de la belleza para los renacentistas tiene mucho que ver con buscar la armonía, el punto medio, las cosas hermosas. Y eso es en contraste con lo que viene a continuación, que es el barroco. El barroco, que es el siglo XVII, tiene más bien como característica que a veces su estilo es muy recargado. Incluso llega a ser un poco chocante o a veces, entre comillas, feo, ¿no? Ciertos de sus estilos ya no son tan armoniosos como los del Renacimiento, sino que buscan ser de muchos detalles. Tanto así que a veces las figuras están apiñadas, en las esculturas pueden estar deformes, en las esculturas y en las pinturas hay mucho de apiñamiento, ¿no? Muchas frutas arrinconadas, algunas podridas, muchas personas agrupadas y casi pisoteándose unas a otras en un famoso cuadro barroco en el que están buscando acercarse, ¿no?, a Cristo. Hay estas representaciones de muchos elementos, que es lo que llamamos el estilo recargado. En literatura a veces es que usan muchas figuras literarias, muchas metáforas, muchos hipérboles, muchos hiperbótons, muchos símiles. Eso le da a la vez complejidad formal. Es sumamente recargado y complejo. Además, el barroco tiene una onda, un ánimo mucho más pesimista, ¿no? Son de distinguir mucho más, por decirlo así, temas que no son tan agradables como la muerte, como lo obsoleto del ser humano, ¿no?, que siempre pasa por esta vida y casi no deja pues mayor huella, ¿no? Es más el tiempo que estás muerto, que no existes, al que estás vivo. Son pensamientos muy barrocos. Todos por ahí me pedían la diapositiva anterior. Entonces es un contraste además con el Renacimiento, en el que en el Renacimiento hay mucho más antropocentrismo, mucho más confianza en la cultura, en querer cierto conocimiento,
cierta más confianza en el hombre, por eso hay tantas representaciones antropocéntricas del cuerpo humano, de sabios de la antigüedad, ¿no? Mientras que en el barroco eso se pierde un poco, tiende a haber mucho más, como te decía, pesimismo, que el hombre es considerado alguien pasajero, su vida pasajera, ¿no? Es algo que pasa en un instante. Entonces, entre estos dos momentos, entre el Renacimiento, que recordemos, siempre me gusta que recuerden los siglos, el Renacimiento, que es el siglo XVI, y el Barroco, que es el siglo XVII, ahí está William Shakespeare, que vamos a ver ahora. Y solo vamos a mencionar la Ilustración, que es el siglo XVIII, el que viene después, por contraste nuevamente con el barroco, porque el barroco era el siglo más del pesimismo, del estilo recargado, mientras que la Ilustración es la etapa nuevamente de buscar la razón, la armonía, pero en este caso además con mucho de ciencia de por medio, con mucho de, como dice aquí, un racionalismo, en la época del método científico, de buscar explicaciones racionales a todo lo que sucede. La Ilustración también se le llama, como dice aquí, el siglo de las luces, y destaca la ciencia y la filosofía. Entonces, con ello, esta es la etapa además de las enciclopedias, de la búsqueda de gran conocimiento. En literatura, además, se le llama digamos, a la rama de la Ilustración que está en la literatura, se le llama el neoclasicismo. Entonces, solo para mencionar los tres momentos, ¿no? Nuevamente, si los vemos panorámicamente, aquí están los tres. Renacimiento, siglo XVI, Barroco, siglo XVII, Ilustración, siglo XVIII. Entre estos dos momentos es que aparece William Shakespeare, que es lo que vamos a ver a continuación. Nosotros vamos a ver Romeo y Julieta, que es una obra de transición de William Shakespeare entre Renacimiento y Barroco, como les estaba mencionando, es una figura, el que aparece entre estos dos siglos y que escribe sus obras importantes entre estos dos siglos. Comienza como un actor además que no tenía mucho éxito, que era un actor itinerante, también dirigía pequeñas obras. Itinerante significa que iba por los caminos, ¿no? Con su grupo, recogiendo, pues, actuando y recogiendo monedas, ¿no? En el camino. Y sin embargo, poco a poco su empresa de teatro se vuelve cada vez más reconocida y termina siendo, pues, un escritor de la mismísima de la mismísima reina, ¿no? La reina Isabel lo considera, pues, su escritor preferido y su escritor de la corte, su mano derecha de la corte. Entonces, de William Shakespeare nosotros vamos a hablar de Romeo y Julieta. Tiene varias obras destacadas. Justo ahora salió una película de Macbeth. Macbeth es una gran obra, ¿no? Hamlet, Macbeth son varias de sus obras. Además, Shakespeare tiene una preferencia por obras de teatro un poco más largas. Romeo y Julieta también es una obra de 5 actos. Son más largas si les comparamos, por ejemplo, con Edipo Rey, que era una obra de la antigüedad. Es una obra breve, Edipo Rey, pero en cambio Shakespeare tiene obras extensas, ¿no? Hamlet, Otelo, Macbeth, Romeo y Julieta. Entonces, son obras un poco más extensas para ser representadas en teatro, y en este caso, si bien es el género dramático, se habla de la especie tragedia, porque como sabemos hay muerte y desolación en esta novela. Además, los dos personajes son niños, ¿no? Julieta creo que tiene 13, 14, Romeo tendrá 15, 16, entonces son ya no niños, son adolescentes. Definitivamente no están para nada en edad de morirse, ¿no? Entonces, eso hace que la tragedia sea mucho más terrible, mucho más, o genere mucho más pesar, ¿no? En el público. Un par de jóvenes adolescentes enamorados que no van a, pues, lograr
conciliar sus intereses, no van a lograr pues estar juntos por mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, lo hace más impactante. Además porque nosotros sabemos, ustedes probablemente más porque han estado más cerca de lo que es estar pues enamorado o ilusionado, ¿no? A los 13, 14, 15, 16, es muy intenso, ¿no? Es muy emocionante, y que eso, que es algo inocente, que es algo que además puede o no funcionar o concretarse, pero que siempre tiene esa carga pues de algo muy emocionante, muy bonito cuando eres joven, termine en que ambos tienen que morir, es un giro muy fuerte, ¿no? Es un giro, como por ahí me decían, muy impactante. Entonces, tiene que ver con las riñas políticas y sociales de sus familias. Porque Romeo y Julieta, allí la tragedia se desencadena porque las familias se odian. El tema central es la pasión juvenil o el amor juvenil. Dependiendo de, obviamente, cómo entendemos el amor obviamente más maduro es diferente, pero en este caso es un amor más apasionado, más de ilusión y por eso también más intenso, ¿no? Que trata de sobrepasar los obstáculos sociales, como aquí dicen. Una pasión juvenil que es ellos se casan, pese a que saben que pues va a ser totalmente prohibido y mal visto por su familia, entonces lo hacen escondidas. Y el tema de fondo también, las rivalidades políticas y las luchas por el poder. Son dos familias muy ricas y poderosas en una ciudad llamada Verona y que pues van a estar enfrentadas por ser la más poderosa, ¿no? Entonces, entre ellos hay rivalidades que hacen que los jóvenes se tengan que enfrentar, digamos, al mundo para poder estar juntos, para algo tan sencillo como poder estar juntos, enamorados. Entonces, bueno, la obra tiene 5 actos, como les había mencionado. El acto primero es aquí, hay una riña entre las dos familias y el príncipe de Verona, dice que está prohibido ahora que hayan peleas entre Montescos y Capuletos y que si las hubiera van a ser desterrados, o sea, los van a botar de la ciudad. Esa noche hay una fiesta y es una fiesta de los Capuleto y Romeo entra, como es una fiesta de disfraces, entra con una máscara, culto, y allí conoce a Julieta y queda totalmente impactado por su belleza y por su sonrisa, y esa misma noche pues está sumamente enamorado de ella. Julieta comienza a hablar en esa famosa escena del balcón, que en realidad ella está allí como hablando sola, recordando la noche y diciendo que a ella también pues Romeo le ha causado una gran impresión, un gran impacto, está emocionada, ¿no? Como pasa cuando recién te atrae a alguien, y justo ella está hablando así sola y lamentándose por qué Romeo tiene que ser pues de la familia enemiga, por qué tiene que ser un Montesco, ¿no? Todo esto en voz alta, pero Romeo se había quedado escondido en el jardín para verla una vez más, ¿no? Antes de que se vaya de la casa, y justo la escucha. Entonces, ya sabiendo que es correspondido, se van a declarar su amor y él le va a pedir matrimonio. Como saben que va a ser imposible que se casen con el apoyo de su familia, se van a casar en secreto con la ayuda de un cura. Luego se da un enfrentamiento en el que el primo de Julieta, que es Tebaldo, va a retar a Romeo a pelea. Al principio Romeo no quiere, pero luego el amigo de Romeo pelea por él y van a matar al amigo de Romeo, ¿no? Matan a Tebaldo, que es el primo de Julieta, mata a Mercucio, que es el amigo de Romeo, y Romeo, recién allí dolido por la muerte de su amigo y con ganas de vengarse, acepta el reto de Tebaldo y lo mata. Pero, no sé si recuerdas, al inicio, en el primer acto,
te había dicho, después de que hay una riña entre las dos familias, el príncipe decreta que está prohibido especialmente que estas dos familias se peleen, porque ya ha habido demasiado derramamiento de sangre, y que si se pelean, los involucrados van a tener que ser desterrados, los va a expulsar. Y eso es lo que pasa con Romeo, ¿no? Como va a matar a un Capuleto, lo van a desterrar de la ciudad de Verona hacia el pueblo de Mantua. Julieta se queda desesperada porque sabe que su padre en particular la quiere casar con otro joven, que es el conde Paris. El papá la ve muy triste, Julieta está triste porque obviamente la han separado de Romeo y no sabe si lo va a volver a ver cómo hacer para volver a juntarse con él, no sé, escaparse o algo. Y mientras tanto el papá piensa que está triste porque han matado a su primo, a Tebaldo, y para consolarla, entre comillas, la va a casar, ¿no? La quiere casar con este otro conde. Entonces Julieta se desespera aún más porque tiene que hacer algo antes de que la casen con este chico. Le pide ayuda al cura que los casó. Fray Lorenzo es el cura que casa en secreto a los jóvenes. Y él le da como opción que van a hacer una treta, van a fingir que ella está muerta, le va a dar una poción que la va a dejar como muerta por 2 días, con apenas pues muy bajitos los síntomas vitales, la van a revisar, van a creer que está muerta, y luego va a despertar y todo va a estar bien. Esto es para que la familia no la case con este otro joven y para que la familia se arrepienta de querer obligarla pues a algo que ella no quiere hacer. Supuestamente vas a reflexionar a la familia de Julieta, pero las cosas no salen bien. El cura le manda una carta a Romeo tratando de explicarle el plan para que él esté pues al tanto y no vaya a pensar que de verdad Julieta ha muerto, pero la carta no le llega nunca, se pierde en el camino. Y Romeo más bien se entera de que esta familia famosa, que son los Capuletos, se ha muerto pues la jovencita, ¿no? La bella Julieta, la heredera. Y se entera pues a lo lejos de estas noticias, de estos rumores, y desesperado, en contra del mandato que lo tiene pues a él desterrado, en medio de la noche va a ir a ver a su amada. A ella la tienen en un mausoleo, que es donde ponían primero reposaban los cuerpos durante un tiempo y luego ya los ponían en sus sepulcros, ¿no? Entonces ella está recostada sobre esta piedra y Romeo la encuentra y piensa que está muerta, así que él está sumamente pues devastado y decide morir junto a ella, ¿no? Luego Julieta se levanta al instante, ¿no? La obra es sumamente todo inoportuno porque ella se despierta a los pocos momentos y lo ve muerto y se mata con su daga. Se da con la daga en el abdomen y se suicida. Y al día siguiente encuentran a los jóvenes muertos y solo entonces, sabiendo de esta historia de amor, es que las familias deciden recapacitar y hacer una tregua, ¿no? Una especie de paz momentánea, una reconciliación para que no pasen más desgracias. Entonces, esa es la tragedia de los jóvenes Romeo y Julieta, una tragedia de amor juvenil. Ya los principales personajes te los he mencionado. Romeo es Montesco, Julieta es Capuleto. Hay un enfrentamiento entre estas familias por el poder, por la política, y el que decide que no van a haber más peleas o los va a desterrar es el príncipe de Verona. Listo, chicos, hasta allí. Algunos elementos del estilo no te había mencionado, ¿no? Muy importante que es una obra que, pese a que es una obra de teatro, está escrita con muchas metáforas y con figuras literarias. Por eso se habla de riqueza poética, ¿no? Porque es una obra de teatro, pero tiene componentes, además está escrita en verso, que la acercan también a la poesía o le dan riqueza poética. Combina en verso y la prosa. Ya te mencioné, el tema central es la pasión juvenil. Listo. Hasta ahí no sé si hay alguna duda, consulta o pregunta sobre
los temas que hemos visto de manera panorámica lo que es literatura griega, Edipo Rey, literatura de la Edad Media, allí no hemos visto ninguna obra, pero hemos mencionado las composiciones como los Cantares de Gesta y un autor como Dante Alighieri, que es muy importante para la Edad Media. Y luego hemos pasado a hablar de la Edad Moderna, en que el Renacimiento y el Barroco van a estar representados por William Shakespeare. Luego la Ilustración, que es el último periodo, es el siglo XVIII, y no hemos visto tampoco ahí representantes. Entonces hay etapas en las que vemos representantes y hay etapas en las que solo vemos características. La próxima semana continuamos entonces con la Edad Media, si no hubiera ninguna pregunta. Les pido por favor que tomen una captura de pantalla de las claves de esta semana. Están en pantalla en este momento. Las claves son para que ustedes respondan sus cuadernillos, por si acaso. Si es que, me imagino que sí, porque veo que su coordinador sí está comunicándose aquí. Si es que alguien no tiene cuadernillo o no sabe qué es el cuadernillo, le tiene que consultar al coordinador. Pero siempre van a haber ejercicios y estas son la resolución de los ejercicios. También si hubieran dudas sobre ello, me lo pueden preguntar la próxima clase. Sobre alguna pregunta, sobre algo que no quedó tan claro. Listo. Entonces, si ya lo tomaron la captura y no hay ninguna duda ni consulta adicional, les agradezco su atención. Les recuerdo que entonces este va a ser nuestro horario para el aula 24 hasta las 11:55. Y que mi nombre es Liliana Mejía. Cualquier cosa, porque como estoy sin cámara, justo ahora se me malogra la cámara. Cualquier cosa, mi apellido es Mejía, ante cualquier consulta. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por su atención, por su tiempo. Y que tengan un buen inicio de ciclo. Muchas gracias a ustedes también. Cuídense mucho. Hasta luego y sigan cuidándose mucho también de nuestra propia peste, ¿no? No es la misma de Edipo Rey. Es una peste mucho más moderna, pero tenemos que salir igual. Un abrazo, hasta luego.